como hacer que te pasen cosas buenas. Marian Rojas Estapé. 6. Las emociones y su repercusión en la salud. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos de más o menos intensidad, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Por ejemplo, si digo, me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo, me siento sano, mejoro mi salud. Y si por el contrario manifiesto, me siento solo, experimento soledad. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Existen dos formas de responder ante los eventos, son las emociones positivas o negativas. Según la que domine y mande, nos sentiremos de una u otra manera. Entremos más en profundidad. Las más estudiadas a lo largo de la historia han sido las emociones negativas, el dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia, la soledad. En los últimos años desde la ciencia cada vez se indaga más sobre las emociones positivas, especialmente tras la relativamente reciente aparición de la psicología positiva. Otro científico interesante es Richard J. Davidson, doctor en neuropsicología y fundador y presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí investiga emociones, conductas y cualidades positivas del ser humano como son la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. Todo ello comenzó tras conocer al Dalai Lama en el año 1992, quien le hizo una pregunta. ¿No os habéis planteado nunca indagar en vuestros estudios sobre la mente en la amabilidad, la ternura o la compasión? Desde entonces indaga sobre emociones positivas en el ser humano. Su lema es, la base de un cerebro sano es la bondad. Un estudio con participantes sorprendentes. Los doctores David Snaden y Deborah de Danner llevaron a cabo un estudio con 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después. Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad. El 90% en las que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas seguía con vida a los 85 años, y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. En una evaluación posterior, el 54% de las que más emociones positivas mostraron seguían vivas a los 94 años, mientras que del grupo con menos emociones positivas solo sobrevivía el 11%. También descubrieron que las monjas que expresaban más pensamientos o tenían una mayor riqueza de vocabulario tenían una menor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia senil pasados los 85 años, edad en la que el riesgo de Alzheimer está en torno al 50%. El estudio continuó incluso tras la muerte de las participantes en el estudio, ya que la gran mayoría donaron su cerebro para que pudiera ser analizado con posterioridad. En este sentido, el mayor descubrimiento fue que no había una relación clara entre patología y síntomas, es decir, que monjas cuyos cerebros presentaban daños graves habían mostrado un buen estado de salud física y mental, y a la inversa, se encontraron tejidos intactos en monjas que habían mostrado claros síntomas de algún tipo de demencia senil. También se descubrió que los cerebros más sanos se correspondían con los de las monjas que vivieron más de 100 años. Resulta curioso saber que el profesor Snowden comenzó el estudio de forma completamente casual. Acudió al convento para indagar sobre los hábitos alimenticios de la comunidad religiosa y sus efectos en el envejecimiento. Ya allí, se sorprendió al darse cuenta de que era un grupo de estudio interesante con características idóneas para ser estudiado, con niveles de estrés bajos, sin tabaco ni alcohol. En ese lugar llegaron a vivir 7 monjas con más de 100 años. Eran denominadas las 7 magníficas. El estudio recibió una subvención oficial de unos 5 millones de euros debido al interés que suscitó. Llegamos a una conclusión muy interesante. La senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables, aunque seamos muy ancianos. La clave parece residir en las emociones positivas.
Las principales emociones. Múltiples autores han ahondado en esta cuestión matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. El psicólogo estadounidense Paul Ekman, asesor en la película Del revés de Pixar, estudió a fondo las emociones y la manera en que demostramos aquello que estamos sintiendo, la expresión facial o corporal que acarrean. ¿Por qué al sentirnos tristes nos encogemos de hombros? ¿Por qué gesticulamos de manera diferente al experimentar asco o miedo? Paul Ekman creó lo que se conoce como Sistema de Codificación Facial de Acciones, FACS, por sus siglas en inglés, una taxonomía que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los de la cabeza y los ojos. Así estableció en 1972 que había 6 expresiones faciales universales que relacionó con las que para él son las 6 emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Las moléculas de la emoción. Entramos en un campo apasionante. La neurocientífica estadounidense Candace Beppert, fallecida en 2013, directora del NIM, Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, y autora del bestseller Molecules of Emotion, Las moléculas de la emoción, sobre el efecto de estas en la salud, provocó una verdadera revolución con sus estudios en torno a la conexión mente-cuerpo. Fue ella quien descubrió el receptor opioide. Pasemos a explicar de forma sencilla su descubrimiento. Los receptores o opioides se encuentran en la superficie de la membrana celular y se unen de forma selectiva a moléculas específicas, tipo llave cerradura. Esas moléculas que llegan a los receptores son los denominados neuropéptidos. Estos últimos son los sustratos básicos de la emoción. Lo interesante es que cada emoción activa la producción de estos neuropéptidos. Cuando el receptor de la membrana recibe esa molécula, neuropéptido, de la emoción, transmite un mensaje al interior. Este mensaje tiene la capacidad de alterar la frecuencia y bioquímica celular afectando su comportamiento. ¿A qué nos referimos con el comportamiento celular? Desde la generación de nuevas proteínas o la división celular, a la apertura o cierre de canales iónicos, o incluso la modificación de la expresión epigenética, genes. Es decir, estos neuropéptidos actúan como mecanismos que alteran nuestra fisiología, comportamiento e incluso genética. Parte de la historia de una célula deriva de las señales que los neuropéptidos de la emoción mandan a la membrana. Según palabras de la propia doctora Perk, los neurotransmisores llamados péptidos llevan mensajes emocionales. A medida que cambian nuestros sentimientos, esta mezcla de péptidos viaja por todo el cuerpo y el cerebro. Literalmente están cambiando la química de cada célula del cuerpo. Debido a estos y otros descubrimientos es considerada la fundadora de lo que hoy se denomina psiconeuroinmunología. La enfermedad está, por lo tanto, asociada de forma ineludible a las emociones. Cuando una emoción se expresa, el organismo responde. Cuando una emoción es negada o reprimida, ésta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Como dice Perk, toda emoción tiene un reflejo bioquímico dentro del cuerpo. Quien se traga las emociones, se ahoga. Ya lo dice un refrán español, quien mucho traga, al final se ahoga. Durante estas páginas hemos ido descubriendo la importancia que tienen los pensamientos y emociones en nuestra salud y conducta. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien me dice, vas horriblemente vestida, yo puedo reaccionar de diferentes formas. Respondiendo, tú sí que eres horrible. Tragándome toda emoción, quedándome resentida, triste y dándole vueltas. ¿Por qué me habrá dicho esto? Tampoco soy tan horrible. ¿Qué tendrá contra mí? ¿Tendría que haberme vestido de otra manera? Bloquear y anular lo sucedido, sin pensarlo, ignorarlo. Responder algo tipo, a mí me gusta, siempre he tenido gustos originales y distintos. Cada respuesta tiene un impacto diferente en el cuerpo, en cada célula y, por supuesto, en la mente. En el primer caso, cuando respondo de forma impulsiva, directa e incluso un poco agresiva, quizá mi organismo no se altere, pero acabo perdiendo amigos y rompiendo o dificultando mucho relaciones personales. La segunda y la tercera me enferman. Estoy silenciando y bloqueando emociones negativas, y eso tiene repercusión sobre mi salud física y psicológica.
Freud lo explicaba de esta manera: las emociones reprimidas nunca mueren. Están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. La última respuesta es la más sana. No siempre es posible actuar y responder de la mejor manera posible. A veces la propia personalidad o las circunstancias nos hacen actuar de forma inesperada o inadecuada, y solo somos conscientes de ello tiempo después. Vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y anular las emociones. Esto se debe a que parece que sentir o emocionarse es un signo de debilidad o de falta de fortaleza. Incluso en ocasiones parece que resulta inadecuado y poco apropiado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Los que nos dedicamos al mundo de la mente y las emociones sabemos que reprimir una emoción equivale a no aceptarla. Se quedan encajadas y enquistadas en el subconsciente. Lo lógico es que afloren de una u otra forma en otro momento de nuestra vida, perturbando entonces profundamente nuestro equilibrio. Un ejemplo claro son las depresiones que acontecen en el embarazo o puerperio, momentos de gran vulnerabilidad en la mujer. Si uno guarda lo que siente por miedo a lo que piensen los demás, por temor a quedar en ridículo o por incapacidad para expresarlo, eso termina causando un daño. Las emociones se acumulan y nos perjudican, son como sombras que perturban nuestro cuerpo y nuestra mente. Aprende a expresar tus emociones. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se dé cuenta del daño cometido. La realidad es que, la mayoría de las veces, los que juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad. Incluso ignoran el daño que causan a otros. Existen personas que disfrutan ofendiendo y agraviando a otros, pero son los menos. En estos casos hablamos, por ejemplo, de personas con trastornos de personalidad severos. El afectado por un trastorno antisocial, comúnmente llamado psicópata, disfruta haciendo daño a otros y lo realiza con intencionalidad de herir. Por otro lado, existen personas con una alta sensibilidad y vulnerabilidad a los comentarios y actos de otros. Poseen una piel psicológica excesivamente fina y hay que tratarlas con esmero porque a la mínima se sienten ofendidas. El caso de Beatriz y Luis. Beatriz y Luis llevan 6 años casados. Tienen 3 hijos pequeños, el mayor de 3 años y 2 mellizos de 1 año. Luis es un arquitecto que durante muchos años trabajó y viajó bastante, pero tras la crisis económica ha sufrido de forma considerable. Ha cambiado de trabajo y ahora acepta proyectos tipo freelance para mejorar su sueldo. Luis es directo, impulsivo, rápido y eficiente, perfeccionista, se fija en los detalles y le gusta que todo esté bien. Ve las cosas con claridad y expresa en todo momento lo que siente. Beatriz es decoradora. Se conocieron en un proyecto de remodelación de un edificio de interés cultural en el norte de España y al poco se hicieron novios y se casaron. Ella viene de una familia donde es la mayor de 4 hermanas. Tiene una relación muy próxima con sus hermanas y con su madre. Siempre ha sido muy sensible. Su padre estuvo enfermo muchos años por un problema renal y ella ha ayudado siempre a su madre en todo. Tiende a tragarse todo lo malo que sucede para no preocupar a nadie en exceso. Beatriz acude a mi consulta porque desde hace unos meses está triste, apática y sin fuerzas. Lo relaciona con el nacimiento de los mellizos, pero ya han cumplido el año y sigue sin levantar cabeza. No consigue disfrutar con nada y en algunos momentos del día, cuando Luis está trabajando, se encierra en su cuarto a llorar. Intenta disimular delante de sus hijos. Cuando su marido vuelve a casa, cansado y ligeramente irritable, cuesta más ganar el dinero, ve juguetes por el suelo, la casa desordenada y a los niños llorando y exige a gritos que todo se ponga en orden rápidamente y que los niños cenen rápido y no hagan ruido porque quiere meterse en el salón a ver las noticias sin nada que lo moleste. Beatriz, callada, no dice nada, ordena, limpia, prepara la comida, y, cuando tiene a los niños acostados, solo quiere llorar. Luis no se da cuenta, está en lo suyo, en sus preocupaciones, y Beatriz no le dice nada. Nada, porque no sabe decirlo, no sabe expresarlo. El día que Beatriz llega me dice que hace unos días le han diagnosticado de síndrome de colon irritable, 15. Le realizo una entrevista completa donde me cuenta la historia familiar.
Reconoce no haber sabido jamás enfrentarse a su marido, ni a nadie cercano, para evitar conflictos. Prefiere la armonía aparente a replicar o decir que algo no le parece bien. En los últimos tiempos, asocia vértigos y mareos, aparte de la sintomatología digestiva. Psicológicamente admite no disfrutar con nada, tiene fallos de memoria y dificultad para concentrarse. Cuando hablamos con su marido, Luis no entiende que la puede haber llevado hasta esta situación. Explica que su mujer es una persona de gran corazón y que jamás se enfada. Reconoce que él tiene un carácter explosivo, pero que su mujer le lleva muy bien. Explico a cada uno por separado, en forma de esquema, cómo funciona su mente, sus emociones y sus comportamientos tras los estímulos externos, a Beatriz tras los gritos e impaciencias de él, y a él tras las frustraciones por temas económicos y profesionales. Les uno el esquema de personalidad del otro para que se entiendan y les oriento con pautas muy concretas para mejorar la relación. Tras unos meses de terapia, Beatriz está mejor. Le pauto una medicación antidepresiva para mejorar el estado de ánimo, que le ayuda a regular los síntomas físicos. A Luis, un estabilizador del ánimo para bloquear los momentos de impulsividad. Tras la psicoterapia, mejora la relación de forma significativa. Cada uno entiende mejor cómo funciona el otro, pero, sobre todo, aprenden a gestionar sus emociones de forma más sana. Por lo tanto, si no expresamos cómo nos sentimos, existe una gran probabilidad de que la persona que tengamos enfrente no sea consciente del daño que nos causa. Las mujeres, en general, son más sensibles que los hombres, y al darle a todo más vueltas, sufren más, con el agravante de que en muchos casos sus maridos, por falta de tiempo, atención, aptitud o todas ellas, no saben leer los sutiles signos externos con los que a veces intentan comunicarse. Los hombres suelen ser menos emotivos y más prácticos. En la cultura de hoy, la mujer tiene mayor capacidad de enseñar a amar, a sentir y a expresar que el hombre. Por supuesto, como en todo, existen excepciones a la regla, pero esta suele ser la dinámica más frecuente que encuentro en consulta. No digo que sea bueno decir lo primero que se nos pase por la cabeza o sintamos, pero tampoco es saludable omitir toda conversación con quien convivimos sobre algo que nos esté haciendo daño. Lo importante es alcanzar el equilibrio entre las situaciones en las que es necesario expresarse emocionalmente, y aquellas otras en que es mejor callar para salvaguardar nuestra paz interior y armonía exterior. ¿Qué sucede con las emociones? ¿Qué sucede con las emociones reprimidas? Decíamos que vuelven por la puerta de atrás en algún momento en forma de enfermedades físicas o psicológicas. Consideramos personas neuróticas a aquellas que, al no haber sido capaces de manejar sus emociones de forma sana, se quedan enquistadas en el pasado. Se machacan por eventos, pensamientos o sentimientos no superados o mal digeridos, y eso transforma su carácter en algo enfermizo y desgastante. Ya hemos visto cómo las emociones positivas favorecen la longevidad, previenen la aparición de enfermedades o contribuyen a su curación. Las emociones negativas, por el contrario, pueden favorecer la aparición de enfermedades. El caso de Emilio. Emilio acude a mi consulta un día para conocer el diagnóstico y tratamiento de su hija de 14 años que lleva en terapia varios meses por bullying, y que ha derivado en problemas anímicos y alteraciones de comportamiento. Evita acudir a las sesiones con su mujer porque no considera necesaria la terapia de su hija, y todo lo relacionado con la psicología le parece absurdo e inútil. Me saluda fríamente y se sienta. En estos casos intento tratar asuntos triviales hasta que percibo que se ha generado un ambiente cordial. A los minutos, comienzo a hablarle de su hija y de lo mucho ella le admira y le quiere. De repente, noto que se le quiebra ligeramente la voz y cambia de tema. ¿Te has emocionado? Le pregunto. No me gusta emocionarme ni sentir nada con intensidad. Eso es señal de debilidad y los sentimentales no llegan lejos en la vida. ¡Ay! Gran error. Sentimentalismo y emotividad no son lo mismo. Tras ese día comienza una terapia muy interesante con Emilio. Nos zambullimos en su biografía. Proviene de una familia adinerada, el padre es americano y la madre española. Su madre es fría,
poco emotiva y nunca ha permitido expresiones de afecto en el entorno familiar. En su casa nunca ha percibido entre sus padres un gesto afectivo, un abrazo, una caricia o incluso un «te quiero». De pequeño tenía un vecino con el que hablaba mucho, pero cambió de ciudad y no volvió a confiar plenamente en nadie. Curiosamente, el día que habla de ese vecino, al que lleva más de 30 años sin ver, se emociona y llora. Ya le he explicado que la consulta es el lugar apropiado para llorar. Nadie le juzga, nadie le critica. Las lágrimas son una fuente poderosa de liberación de angustia. ¿Qué produce llorar? No olvidemos que la única especie que llora por motivos emocionales es el ser humano. Cuando alguien observa a otro llorar, es frecuente que se activen en el interior del observador emociones o conductas prosociales que le llevan a empatizar con la otra persona. Por lo tanto, cabe pensar que en algún momento de la historia, en la evolución del Homo sapiens, las lágrimas se transformaron en una forma de expresión del estado emocional de la mente. El cuerpo produce más de 100 litros de llanto al año de media. Si pensamos en todas esas personas que no recuerdan la última vez que lloraron, existen para compensar otros que lloran litros y litros de lágrimas. Existen 3 tipos de lágrimas. Las basales sirven para mantener la hidratación del ojo, las protectoras brotan ante agresiones físicas, motas de polvo, gases, y las emocionales. El llanto de tipo emocional se activa cuando el organismo percibe un estado de alerta, tristeza, angustia, peligro, y envía las lágrimas a los ojos como reacción ante ello. De igual modo, se produce un aumento del ritmo cardíaco y un sonrojo de las mejillas. Los beneficios de una buena llorera. En el año 2013 comenzó en Japón una terapia denominada Ruikatsu, que se traduce como buscando lágrimas. Japón es por motivos culturales e históricos uno de los países del mundo con menor educación en el campo afectivo. No se les permite expresar emociones socialmente. Esta técnica les ayuda a liberar tensiones, emociones reprimidas y recuperar el equilibrio. Se trata de una terapia de grupo basada en el llanto. Evitan hacerlo a solas por la semblanza con los estados depresivos donde uno se encierra para llorar y desahogarse. El primer Ruikatsu fue organizado por un antiguo pescador japonés, Hiroki Terai, en el año 2013. El proceso es el siguiente: se proyectan en una sala, con un público de unas 20 o 30 personas, videos, anuncios o cortometrajes con una elevada carga de emotividad hasta que se consigue que las personas rompan a llorar. La duración es de aproximadamente 40 minutos. El resultado es que las personas salen despejadas, aliviadas y con una franca mejoría de su estado de ánimo. El investigador William Fry estudió hace unos años el componente bioquímico de la lágrima tras llorar de forma intensa por angustia o tristeza excesiva. Encontró niveles elevados de cortisol. Esta es la razón por la cual tras un ejercicio de llanto uno se siente liberado. Descarga tensiones y desasosiegos al deshacerse de cantidades importantes de cortisol. Principales síntomas psicosomáticos si bloqueamos las emociones. Cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas estamos ante lo que se denomina enfermedad psicosomática, psique, mente, soma, cuerpo. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Cuando una persona pasa por una situación de vergüenza o de bochorno, se enrojecen sus mejillas. Es un acto involuntario y no se puede alterar de forma consciente. En una discusión entre 2 personas puede subir la presión arterial. Antes de una conferencia, un examen o una exposición, uno puede sentir taquicardia e hiperhidrosis, sudoración excesiva. La gente que sufre de estrés crónico, ansiedad o depresión en un porcentaje alto padece síntomas físicos como pueden ser migrañas, dolores de espalda, contracturas, alteraciones gastrointestinales u otras manifestaciones como vértigo, mareos y hormigueos. El problema surge cuando la enfermedad que se instala en el cuerpo es de mayor gravedad, desde gastritis con úlceras asociadas que requieren intervenciones quirúrgicas, hasta enfermedades neurológicas o oncológicas incapacitantes. Los principales trastornos psicosomáticos están relacionados con el sistema nervioso: migrañas, dolores de cabeza, vértigos, náuseas, hormigueos, parestesias y parálisis muscular.
relacionados con los sentidos, visión doble, ceguera transitoria y afonía. Relacionados con el sistema cardiovascular, taquicardias y palpitaciones. Relacionados con el sistema respiratorio, opresión en el pecho y sensación de falta de aire. Relacionados con el sistema gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, reflujo, acidez, globo faríngeo y dificultad para tragar. No olvidemos algo esencial: mucho antes de enfermar, el cuerpo nos ha ido mandando señales de alerta en forma de molestias, debilidad o dolencias. La enfermedad en estos casos es un mensaje que envía el cuerpo, que no cesa de comunicarse con nosotros, ansiando lograr el equilibrio y la paz. Al vivir en la era de la velocidad y de las prisas, donde todo se desarrolla a un ritmo tan intenso, no conectamos con nuestro interior y no sabemos o no podemos dar voz a esos síntomas que nos están alertando de que algo no funciona. Esos indicadores son fundamentales para evitar la ulterior enfermedad o al menos para frenar el empeoramiento de los síntomas. El cuerpo posee una doble función: por un lado, escucha todo lo que dice nuestra mente y, por otra parte, nos habla a través de dolores, malestares, inquietud psicológica o trastornos. Suelo decir que la ansiedad es la fiebre de la mente y del alma, y nos avisa de que el entorno es hostil o de que estamos sometiendo al organismo a un exceso de actividades, emociones o situaciones con las que no puede lidiar. Por lo tanto, esos procesos de molestias o dolores, cada uno conoce los suyos, nos piden a gritos que tomemos conciencia de lo que nos está perjudicando, de lo que está suponiendo una amenaza o de algo que resulta un exceso para el cuerpo y la mente. Ignorar las señales es el primer paso hacia la debilidad y desequilibrio de nuestra salud. Algunas molestias pueden ser debidas a malas costumbres como la alimentación, la mala higiene del sueño, un exceso de sedentarismo o incorrectas posturas del cuerpo. Si somos capaces de hacer un buen examen de nuestra vida, con honestidad, sin buscar una perfección que aporte más angustia que paz, estaremos en el buen camino. Hay que permitirse un rato para analizar nuestra vida, considerar lo que estamos logrando, nuestros objetivos y metas. Observar y sentir físicamente nuestro cuerpo, averiguar si nos está mandando alguna señal y vislumbrar cuáles pueden ser las causas. A veces la ayuda de un profesional, un médico o una persona que conozca el cuerpo y su conexión con la mente puede resultar un buen apoyo. La ciencia nos ha ido mostrando ejemplos claros de enfermedades relacionadas con la emoción. En dermatología se ha documentado que ciertas enfermedades cutáneas prevalecen en pacientes que experimentan resentimiento, frustración, ansiedad o culpa. En cardiología se ha demostrado que los ataques cardíacos son más comunes en personas agresivas, competitivas o que han desarrollado una cronopatía. 16. En gastroenterología se ha observado una correlación entre emociones como la ansiedad, por un examen o una entrevista de trabajo, por ejemplo, y las dolencias intestinales o estomacales como las úlceras pépticas. Pero, sin duda, es en la oncología donde se está profundizando más la relación mente-cuerpo. El psicólogo clínico estadounidense Lawrence Loshon analizó las vidas de más de 500 enfermos de cáncer y desveló una relación muy importante entre la depresión y la aparición del cáncer. Muchas de las personas objeto de estudio se sentían vencidas por la ruptura de relaciones estrechas y habían tratado de reprimir esas emociones. Dichas emociones reprimidas alteraron su equilibrio neurohormonal y fueron contraproducentes para su respuesta inmunológica. Ampliaremos el tema oncológico más adelante. El caso de Tomás. Acude a mi consulta Tomás, de 16 años. Es el mayor de 3 hermanos. Buen estudiante, su padre es arquitecto y su madre ama de casa. Lleva 1 año y medio con problemas de vista. Todo comenzó un día en clase, al darse cuenta de que veía borrosa la pizarra. Avisó a la profesora y por la tarde acudió a urgencias con su madre. Fue diagnosticado de espasmo acomodativo. Le pautaron unas gotas y la mandaron a casa. Estuvo un par de días algo mejor, pero un día, en medio de una clase, se dio cuenta de que no veía nada. Acudieron a otro especialista para solicitar una segunda opinión. Fue valorado, se le realizaron varias pruebas, pero persistía el empeoramiento. Cambiaba su grado de miopía en cada prueba y no tenían clara la causa. Tras acudir a varios especialistas más, entre ellos varios neurólogos,
le fue realizado un escáner y una resonancia, pero los resultados fueron completamente normales, debido a lo cual fue derivado a psiquiatría. Cuando veo a Tomás en consulta, me sorprende lo tranquilo que se encuentra a pesar de que no ve. La ve el indiferente, que llamamos los psiquiatras. Él dice haberse acostumbrado a no ver y que no le preocupa. Realizamos entrevistas a los padres y descubrimos en la personalidad de Tomás unos rasgos perfeccionistas y rígidos muy marcados. Se exige mucho, no se permite un error, adelanta lo que le van a explicar en el colegio para ir más avanzado y busca saber siempre más, ver, más allá de lo que le corresponde para su edad y madurez. Su cuerpo le frena en seco, deja de ver. Estuvo en terapia varios meses, y trabajamos su manera de percibirse y de gestionar sus emociones. Poco a poco recuperó la vista y no ha vuelto a tener problemas al respecto. Conocemos muchos casos de personas que dejan de hablar, de ver o incluso de caminar por causas emocionales. El cuerpo es sabio. Recuerdo en una de mis primeras guardias una mujer de 38 años que había dejado de caminar de golpe en el trabajo. Los traumatólogos y neurólogos descartaron patología orgánica. Fue derivada a psiquiatría y, tras varias sesiones y terapias, recuperó la movilidad de sus extremidades inferiores. Fue uno de los detonantes en mi ansia por profundizar en la relación mente-cuerpo. La actitud como factor clave en la salud. A lo largo de estas páginas hemos hablado de la importancia de nuestros pensamientos en el estado de ánimo, en la interpretación de la realidad y en la salud. Una actitud adecuada y sana puede ser la medicina natural más poderosa a nuestro alcance, y quizá la menos tenida en cuenta. En 6 años de carrera de medicina, no se dedica apenas un apartado a este tema. Pese a ello, los médicos somos muy conscientes de la importancia de la actitud del paciente en su pronóstico. Los datos clínicos manifiestan que los sentimientos positivos y el apoyo emocional de las personas cercanas, familiares, amigos e incluso los profesionales de la salud implicados en su tratamiento, poseen un poder curativo incuestionable. Por otro lado, lo que uno siente, percibe o cree puede ser tan relevante como la dieta o los hábitos a la hora de enfrentarse a, por ejemplo, una enfermedad coronaria. Friedman y Rosenman llevaron a cabo un estudio con 3.500 hombres a lo largo de 10 años. Primero dividieron a los sujetos en 2 grupos. Los del tipo A comprendían los de caracteres más rígidos, impacientes o cronopáticos. Los del tipo B eran más relajados y tranquilos. Tras esa clasificación preliminar, investigaron la salud de los sujetos, si fumaban o no, cuánto ejercicio físico realizaban, midieron sus niveles de colesterol en sangre y analizaron su dieta. A continuación, esperaron a ver cómo evolucionaban los sujetos. En 10 años, más de 250 de los sujetos sanos físicamente padecieron un ataque cardíaco. Resultó que los datos basados en su dieta y en su actividad física no sirvieron para predecir los resultados. El único dato capaz de predecir lo que iba a suceder, el único dato con valor diagnóstico, fue la clasificación previa en función a su disposición mental. Los sujetos clasificados como tipo A tuvieron una incidencia de ataques cardíacos 3 veces mayor a los de tipo B, independientemente del tabaquismo, su dieta y del ejercicio que llevaran a cabo. ¿Y qué pasa con el cáncer? Parece tener algún tipo de relación con el estrés y las emociones. No está claro el proceso, pero cada vez se intuye por más científicos que la emoción o el estrés podrían ser factores de riesgo en el desarrollo del cáncer. Lógicamente, las enfermedades oncológicas poseen una etiología variada y compleja. Siguen sin existir estudios serios que relacionen directamente emociones y cáncer, pero todos conocemos a alguien que ha sufrido enormemente en la vida y un día nos avisa, consternado, que está diagnosticado de una enfermedad grave y en el fondo no nos sentimos sorprendidos con lo que ha sufrido. En un trabajo dirigido por el epidemiólogo David Parry y realizado entre el University College de Londres, la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Sídney, analizaron 16 investigaciones llevadas a cabo durante una decena de años. Eran un total de 163.363 personas las que comenzaron el estudio y 4.353 las que fallecieron por cáncer. Se buscaba la relación entre algunos tipos de cáncer y el componente hormonal y los estilos de vida. Sabemos a estas alturas que la depresión genera un desequilibrio hormonal con elevados niveles de cortisol.
Esto detiene la correcta reparación del ADN e inhibe la adecuada función del sistema inmunológico. Los resultados del estudio mostraron que las personas con depresión y ansiedad poseían una incidencia un 80% mayor en cáncer de colon y 2 veces mayor en cáncer de páncreas y esófago. Hay que leer los resultados con cuidado y no dejarse cegar por ese resultado tan contundente. No olvidemos un dato importante. Las personas ansiosas y depresivas poseen tasas elevadas de consumo de tabaco y alcohol, y de obesidad, 3 de los factores más presentes y estudiados en el cáncer. El cáncer está relacionado con múltiples causas: el ambiente, la alimentación, los hábitos tóxicos, la genética, pero lo que se postula cada vez con más fuerza es que las emociones también juegan un papel. Por ello, para que surja el tumor tienen que coexistir varios factores. El cortisol, del que ya hemos hablado, es una hormona que, mantenida en el tiempo en niveles anormalmente altos, provoca procesos inflamatorios perjudiciales para las células del cuerpo. En julio del año 2017, el Dr. Pere Gascón, jefe, hasta hace poco tiempo, del servicio del Hospital Clínic de Barcelona, reconocía en una entrevista que el estrés emocional crónico puede iniciar el proceso de cáncer. Este oncólogo es uno de los investigadores más reconocidos en la relación del sistema nervioso mental con el cáncer. Voy a intentar adentrarme en esta teoría explicándola de forma sencilla. Para empezar, no olvidemos que todas las enfermedades oncológicas poseen un proceso muy complejo. Quiero evitar cualquier reduccionismo sobre este tema tan grave, pero creo que unas pinceladas sencillas pueden ayudar a entender este asunto para captar de forma global cómo reacciona el cuerpo ante ciertos estímulos y la importancia de nuestro equilibrio mental. Como sabemos, el cortisol genera inflamación liberando sustancias, prostaglandinas, citoquinas, y es activado por situaciones de estrés crónico. Por otra parte, los tumores son un conjunto de células malignas que se asientan y crecen en alguna zona del cuerpo. En el cáncer, cuando el tumor está instalado, el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo, deja de atacar al tumor y se pone de parte de él. Por ejemplo, los macrófagos, un subtipo de glóbulo blanco, son los que se encargan de fagocitar el material extraño del cuerpo. Forman parte de la respuesta innata del sistema de defensa del organismo. En el caso del cáncer dejan de actuar y trabajan para el tumor. Se produce una autoagresión del propio sistema inmunológico contra el cuerpo. En el cuerpo existen entre 5 billones y 200 trillones de células dependiendo del ser humano, edad, sexo. El entorno de la célula es la sangre. La composición de esta es determinante para el destino de las células. ¿Quién controla la sangre? Lo hemos ido revisando en capítulos anteriores. El sistema neurohormonal es clave. Se ha investigado un dato curioso: si llevo la célula a un entorno tóxico, enferma. Si la rodeo de un entorno sano, sana. Tanto el entorno de las células como la información que reciben las membranas juega un papel fundamental. Del mismo modo que le ocurre a nuestras células, si una persona, conjunto de células y, por supuesto, de algo más, frecuenta un entorno tóxico, bien sean personas, ambiente o circunstancias adversas, enferma. Cuidado. Si a pesar de estar en un ambiente sano, la mente lo interpreta como un lugar de amenaza, se pondrá alerta y provocará los mismos cambios en el cuerpo y en la composición de la sangre que si estuviera en el entorno más tóxico posible. No lo olvidemos, la mente y el cuerpo no distinguen lo que es real de lo imaginario. Hay gente que a pesar de tener un entorno y unas circunstancias más o menos normales, vive constantemente en alerta. Esa gente por un enfoque inadecuado de su situación está forzando a su cuerpo, física y psicológicamente, a una tensión perniciosa. Si soy capaz de cambiar la manera en la que interpreto la realidad cambia. La felicidad depende de la interpretación de la realidad que yo hago. Es fundamental aceptar un cambio en mis creencias, sobre mí mismo, sin juzgarme con tanta dureza, o sobre lo que me rodea. De ahí lo bueno de fomentar los pensamientos positivos o incluso de recurrir al efecto placebo si poseen un efecto sobre mi mente y mi cuerpo. ¿Qué sucede en las metástasis? Entramos ahora en arenas movedizas. Las metástasis, procesos de diseminación del tumor que determinan el pronóstico y la supervivencia del enfermo,
Nacen en muchas ocasiones en lugares donde existe de base algún proceso inflamatorio crónico asintomático. Es decir, el cáncer se disemina, se desarrolla y progresa en núcleos inflamados. Es su microambiente, la zona donde se siente más a gusto, para aumentar y expandirse. No todas las inflamaciones son igual de peligrosas para que surja el cáncer. Un catarro, inflamación de la amígdala, una rotura de ligamentos, con inflamación muscular, no son el mismo concepto. Un fumador, cada vez que fuma, daña las células bronquiales, produciendo una inflamación crónica de esa zona. Esa inflamación surge para defender y salvaguardar la zona. Esto, en principio, es algo sano y bueno. Si el vicio de fumar y la consiguiente inflamación se mantienen en el tiempo, si además esa persona tiene antecedentes familiares oncológicos de pulmón, y si por último añadimos al cóctel explosivo algún problema emocional serio, esa persona es candidata muy seria a enfermar de cáncer. Lógicamente no todos los fumadores se enferman de cáncer, pero sabemos que el tabaco es un potente activador de los procesos oncológicos. Por ello se pregunta a los pacientes durante las revisiones médicas los años que llevan de esfumador. Es decir, el tiempo que has concedido a tu cuerpo para que se recupere de esa agresión constante a la que le has sometido con todo el proceso inflamatorio que acaecía durante tu etapa de fumador. Los estudios se han amplificado con resultados asombrosos. Se ha descubierto que existe una relación directa entre las células cancerosas y el sistema nervioso. Es decir, existen receptores en las células tumorales a sustancias relacionadas con el cerebro como pueden ser la adrenalina o el cortisol. Las emociones, los impactos estresantes fuertes, alteran el cuerpo pero también afectan a las células del cáncer. Se produce una comunicación directa entre el cáncer y la mente, sistema nervioso y, por tanto, sistema emocional. Esta explicación no está destinada a alterar o perturbar al lector. Todo lo contrario, sirve para entender aún más la conexión profunda que existe entre las enfermedades más graves y difíciles de controlar y la mente. El cáncer está profundamente vinculado al sistema inmunológico. Las situaciones de estrés, preocupaciones, tristezas y traumas de forma crónica alteran las defensas y favorecen el posible desarrollo de una enfermedad grave. El reflejo de esos estados emocionales tóxicos se halla a nivel bioquímico y fisiológico, con estados inflamatorios latentes. En resumen, las emociones perjudiciales, como tales, no producen cáncer. Ahora bien, el estrés emocional crónico puede arrancar, activar o potenciar la difusión de aquello que origina el cáncer. ¿Qué provoca estrés emocional? Situaciones como la soledad, familiares enfermos, mala relación con el entorno, traumas no resueltos, duelos difíciles o problemas laborales y económicos. Ser capaz de mejorar el manejo de nuestros pensamientos tiene un enorme potencial para controlar así el nivel de inflamación del cuerpo. Pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones. 1. Conócete. Aprende a entender qué te perturba. Cuando alguien tiene bloqueadas sus emociones desde siempre, le será más difícil profundizar en el origen de ciertos problemas. En cualquier caso inténtalo, lee y acude a personas que puedan ayudarte. Es imprescindible dar el primer paso. 2. Identifica tus emociones. Pon nombre a lo que sientes. No es lo mismo rabia que rencor. Alegría que emoción. Al hacerlo ser realista, no maximices emociones perjudiciales. Ese análisis tiene un impacto directo en tu cuerpo. 3. Busca ser asertivo. Di lo que piensas, sin herir. No silencies todas tus emociones, habla con alguien que te genere confianza. Aprende a expresarte, pero cuidado al hacerlo con abrir puertas que no seas capaz de cerrar. Ve poco a poco. El desahogo tiene que permitirte recuperar la paz y el equilibrio interior. 4. No tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. Aprende a sacar lo más valioso de tu interior. El que anula sus emociones acaba siendo una versión empeorada de sí mismo, una versión descafeinada, sin capacidad de ilusionarse por nada. 5. Pon límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. No es posible que todo el mundo altere tu equilibrio interior,
y debes intentar mantener lejos a los que lo hagan. Todos atravesamos momentos en que experimentamos disgusto o desamparo, nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable. Nos alerta sobre lo que no va bien a nuestro alrededor y nos motiva para ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio, tanto en lo psíquico como en lo físico. El problema surge cuando las emociones negativas se cronifican, alterando de modo permanente nuestro estado de ánimo. El modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra calidad y cantidad de vida. Los telómeros. Los telómeros, descubiertos por el biólogo y genetista estadounidense Hermann Joseph Muller en los años 30 del siglo pasado, son los extremos de los cromosomas. Su principal función es dotar de estabilidad estructural a los cromosomas, impidiendo que se enmarañen y se adhieran unos a otros, siendo claves en la división celular. Por todo ello están muy relacionados con el cáncer. No olvidemos que las enfermedades oncológicas suponen una división anormal de las células. Los telómeros son los relojes de las células, ya que establecen el número de veces que una célula puede dividirse antes de morir. Son el cronómetro del envejecimiento celular. La bioquímica estadounidense de origen australiano Elizabeth Blackburn, nacida en 1948 en la isla de Tasmania, tras doctorarse en biología molecular en la Universidad de Cambridge en 1975. Comenzó a estudiar los telómeros de los cromosomas primero en la Universidad de Yale y más tarde en la Universidad de California en Berkeley. Estudiando los telómeros, Elizabeth Blackburn descubrió en 1984 una nueva enzima, la telomerasa. Comenzó a crear telómeros artificiales con el objetivo de estudiar la división celular. Descubrió que cuanto menores eran los niveles de telomerasa, menor era el tamaño de los telómeros y, por lo tanto, disminuía el número de divisiones posibles de una célula, con un mayor riesgo de enfermedades y envejecimiento. Los hábitos negativos impactan en la longitud del telómero. Hablamos del estrés, la alimentación, la obesidad, el sedentarismo, la soledad, la contaminación o incluso los problemas del sueño. Blackburn estudió la telomerasa en un grupo específico, madres de hijos con enfermedades neurológicas severas. Observó que aquellas que se sentían solas, presentaban niveles más bajos de telomerasa con la consecuente disminución del telómero. La esperanza de vida en ellas era mucho menor de lo habitual en mujeres de su misma edad. También observó algo fascinante. Aquellas mujeres que compartían entre sí sus emociones y se apoyaban y comprendían mutuamente, experimentaban un mayor nivel de telomerasa y un consiguiente alargamiento de los telómeros. Por sus trabajos en la descripción de la telomerasa recibió en 2009 el Premio Nobel de Medicina junto a sus colaboradores Carol W. Greider y Jack W. Szostak. Como hemos visto en el estudio de Robert Waldenga, 17, la soledad es un factor de riesgo no solo para la depresión, sino para envejecer con telómeros más cortos y, por lo tanto, de forma menos saludable. ¿Cómo segregar más telomerasa y alargar telómeros? Actualmente se están llevando a cabo los primeros estudios sobre cómo fomentar la secreción de telomerasa para conseguir un alargamiento de los telómeros. Se conoce el efecto positivo del ejercicio, la alimentación y el mindfulness. En el año 2017 comencé, con uno de los laboratorios más importantes del mundo, un estudio sobre la influencia del estado de ánimo y las emociones en los niveles de telomerasa y la medición de telómeros. El objetivo es confirmar que el cortisol, elevado de forma crónica, inhibe los niveles de telomerasa y que la ansiedad acorta los telómeros. Tengo la confianza de que saldrán resultados interesantes que publicaré cuando concluya el estudio.